Desde 1853, primera en salud. Informes 1920-7000. Estamos en contacto con el maestro Héctor Florit. Segundo día de clases, Elsa. Exactamente. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué tal, Florit? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, sí, como decía mi compañero, segundo día de clases en primaria. Ayer comenzaron más de 300.000 niños, por lo menos en la escuela pública, y con un gobierno nuevo, con autoridades nuevas y con un gran desafío por delante, que es el tema educativo. Florit, bueno, ¿alguna reflexión al respecto? ¿Cómo vio el inicio de clases? Bueno, yo creo que en general fue positivo, fueron los márgenes de lo que habíamos previsto, es decir, 342.000 niños, de ellos 82.000 en educación inicial, la incorporación de más de 10.000 niños de 3 años, este era uno de los aspectos desafiantes que teníamos, cómo avanzar en 3 años después que habíamos universalizado 4 y 5. Afortunadamente la respuesta fue más que favorable por parte de las familias y realmente no hay más niños porque hay algunas restricciones locativas en un nivel de edad que no es obligatorio. Así que la respuesta fue realmente magnífica. Eso nos permitió algunas experiencias nuevas, que es tener grupos de 3 años en escuelas comunes, con una serie de recaudos, de personal auxiliar y de sectorizar la escuela que tiene grupos de 3. Esto no está generalizado, obviamente, es solamente en algunas escuelas, pero es una experiencia muy importante. En lo que hace al personal docente, comenzaron 18.000 maestros, con algunas faltantes, con algunos cargos no provistos por falta de un número suficiente de suplentes, en el caso de Montevideo. También en San José tuvimos alguna dificultad. 2.000 y algo de profesores de educación física, son 1.100, donde ya tenemos coordinadores, inspectores, es decir, se instrumentó todo un escalafón, una inspección específica para educación física. El resto de los profesores son de arte, de inglés fundamentalmente. 4.500, 5.000 auxiliares y personal no docente, algunos profesionales en el área, obviamente, de arquitectura, para obras, de economía, ciencias económicas para las haciendas, etcétera, pero fundamentalmente auxiliares en las escuelas que atienden comedores, más de 2.000 servicios de alimentación y servicios de limpieza, 2.348 escuelas, 1.100 rurales, algunas de ellas, unas cuantas, lamentablemente, con muy pocos alumnos, 1, 2, 3 y un maestro. 6 son internados rurales, los niños permanecen con los maestros de lunes a viernes. Algunas son pupilajes, como lo denominan en Salto, donde también el maestro se hace cargo de algún alumno que no puede viajar diariamente. Centros de pasantías, que son también escuelas rurales en las que algunas clases del medio, sobre todo urbano, permanecen 4 o 5 días. En lo que es a los aspectos de las escuelas urbanas, 190 jardines de infantes, 80 escuelas especiales con niños que atienden niños de distintas discapacidades en todos los departamentos. La enorme mayoría son escuelas comunes, escuelas de 4 horas, que es sobre las que recae el mayor peso del servicio, y 300 instituciones de jornada completa, ya sean escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido o jardines de tiempo completo. Eso es un poco es como una enormidad, ¿no?, de cosas. Sí. Florit, ¿estaría de acuerdo usted en generalizar las escuelas de tiempo completo? Sí, yo creo que tenemos que avanzar mucho más, sobre todo para asegurar en cada barrio que exista la alternativa. Es muy difícil en 1 o 2 o 3 administraciones transformar un sistema educativo que se construyó durante 1 siglo y medio
tanto en lo que hace a los locales, como en la cantidad de maestros, como en la dotación presupuestal, pero yo creo que es prudente pasar de estos 60.000 niños, 61.000 niños que están en jornada completa en 300 escuelas, a algo cercano a 100.000 niños en 500 escuelas. Eso fue lo que la última comparecencia en comisiones legislativas. ¿Eso se podría llevar a cabo en cuánto tiempo? Bueno, nosotros lo planteamos preguntándonos si no es un desafío posible en una administración, acotándolo a estos números, ¿verdad? Avanzar de las actuales 300 a cerca de 200, pasar de los actuales 60.000 niños al entorno de los 100.000 niños, las escuelas de tiempo completo en la medida, o los jardines en la medida de la permanencia durante toda la jornada de los niños, requieren un promedio de alumnos que debiera estar en el orden de los 200 y algo, que es la forma en la que la relación más personalizada entre los maestros y los alumnos facilita los mejores resultados y un clima de convivencia óptimo. Cuando hablan de tiempo completo, ¿se hablan de 8 horas o de 6 horas? Hablamos de 7 horas y media. Tiempo completo son 7 horas y media. Se entra a las 8 y media, se sale a las 16 horas. Cuando hablamos de tiempo extendido, hablamos de 7 horas, con un ingreso a las 10 de la mañana, con talleres, con diversos profesores, y se egresa a las 5 de la tarde. Hay alguna escuela que por alguna solicitud particular hace las 7 horas de 8 a 15. En esta modalidad supone un turno de 4 horas en un régimen, digamos, similar, no igual, pero similar, de una escuela común, y las 3 horas restantes en un régimen de talleres en el que rotan profesores y maestros talleristas. Es menos demandante de maestros, digamos, una parte de la jornada se encargan 2 profesores, y requiere un afiatamiento muy preciso de la dinámica escolar, porque los niños permanentemente y los docentes se están rotando durante un turno. Es, digamos, para hacer un símil parecido en un turno a lo que podría ser una institución de educación media, un liceo, una educación media. Y los jardines de tiempo completo tienen 7 horas y media. Después, obviamente, hay otras instituciones con un horario más extenso. Las escuelas especiales tienen 6 horas, las escuelas rurales tienen 5 horas, pero el grueso de la matrícula descansa en escuelas urbanas de 4 horas, y lo que el Consejo de Primaria define como una educación inclusiva, de calidad e integral, difícilmente se pueda cumplir plenamente en 4 horas. Es decir, es difícil que en un lapso tan breve, durante 185 días al año, se pueda asegurar buenos aprendizajes de una segunda lengua, inglés o portugués o italiano. Se puede impartir arte, ya sea música, literatura, teatro, artes plásticas. Aseguremos una formación en educación física suficiente, con la frecuencia necesaria. Claro, y me pregunto, por ejemplo, un caso práctico, ¿no? Hay no sé si no es el 100% de las escuelas, pero por lo menos la gran mayoría, usted me dirá, de mañana tienen un turno, o sea, de mañana es una escuela y de tarde es otra. Entonces, claro, llevar a tiempo completo a todos esos implicaría también reacomodar todo eso y cambiarlo, de alguna manera, ¿no? Sí, requiere una inversión edilicia muy importante. Y también, exacto. En este momento Uruguay tiene un tercer préstamo con el Banco Mundial que cofinancia la construcción de escuelas de tiempo completo, junto con una participación mayoritaria de recursos presupuestales, de presupuesto nacional, que hay una parte que financia el Banco Mundial. Y yo creo que el desafío de la calidad que tiene el Uruguay, cuando yo hablo de esa educación integral y estaba describiendo las áreas para imaginarnos
que cualquiera de nosotros quiere que sus hijos manejen una segunda lengua, la mayoría opta por inglés, seguramente aspira a que tengan deportes, recreación, campamentos, educación física. Algunos tienen la posibilidad de pagar un club. Bueno, nosotros creemos que una educación igualitaria en una sociedad democrática es bueno que lo ofrezca desde el ámbito público. Sí. La incorporación del Plan Ceibal, las nuevas tecnologías, programación, robótica, bueno, requiere horas, requiere tiempo. Sí, ¿verdad? Ni que hablar. Y sí, ni qué hablar del arte. Es una dimensión de la personalidad que a veces está descuidada y que cuando se abrió el bachillerato artístico en la anterior administración, se descubrió cuántos jóvenes tienen ahí una vocación que a veces no hay canales desde lo público para permitir desarrollarlo. Estas son las 4 grandes áreas que, además del currículum tradicional, además de ser buenos lectores, de razonar en forma correcta, además de promover las ciencias sociales, las ciencias naturales, los niños tienen que manejar, y eso facilitar una trayectoria en la educación media sin dificultades. Sí, ni que hablar. También hay una de las cosas que todos vemos como padres que nuestros hijos asisten a la educación pública, a primaria y en el liceo se da, pero en primaria no está extendido, por ejemplo, el tema del inglés. Que eso sería algo genial que sucediera, ¿no? Tanto el tema de informática como de inglés, sí, que se diera desde preescolar, este año, ¿no? Tenemos ese objetivo, ¿verdad? Este año digo por los tiempos que se vienen, ya estamos en esos tiempos, ¿no? Donde el inglés es más que imprescindible y los conocimientos informáticos también. Sin duda. Sí. Nosotros este año en alianza con el Plan Ceibal se va a universalizar en 4º, 5º y 6º de escuelas urbanas. Es decir, es un salto enorme que da el país. Hoy tenemos inglés presencial desde los 5 años en todas las escuelas de tiempo completo, en todas las escuelas de tiempo extendido, y se ha avanzado en algunas escuelas comunes. La mayoría de las escuelas comunes tienen inglés por videoconferencia, es decir, un profesor remoto, el profesor de aula acompaña a los alumnos, pero la responsabilidad de la enseñanza radica en la clase que da el profesor remoto. Esto está extendiéndose. El año pasado tuvimos 2.100 grupos que aprendían inglés a través de esta posibilidad. Este año vamos a alcanzar casi 4.000 grupos en las escuelas urbanas comunes. Con eso se universaliza el inglés en 4º, 5º y 6º, si lo complementamos con esos alrededor de 50.000 niños que tienen el inglés presencial en las escuelas de jornada más extensa. Estas me parece que son las grandes posibilidades que da un sistema educativo que se universalizó tempranamente en primaria, es decir, no tenemos presión de demanda, no tenemos niños por afuera de la educación primaria desde hace décadas, y eso nos permite utilizar y optimizar algún beneficio demográfico. Quizás en la sociedad no sea muy bueno que bajen los nacimientos, porque hay un proceso de envejecimiento de la sociedad. Desde el punto de vista de las oportunidades de expandir un sistema primario basado en jornada completa, es una oportunidad que no se va a repetir en la historia del Uruguay. Es decir, pasar de tener generaciones en que nacían 56.000 niños a generaciones en que nacen 46.000, y ese abatimiento de 8.000, 9.000, 7.000, depende del año, depende de los años que esté comparando, se está produciendo ahora. Es decir, cada grupo de niños que ingresa a la escuela pública tiene algunos miles de personas menos que los que están egresando por sexto. Este bono demográfico, según dicen los sociólogos, es la oportunidad
para extender el tiempo pedagógico, para optimizar los aprendizajes, para asegurar calidad y para permitir estas transformaciones de instituciones que antes atendían 400 o 500 niños a instituciones que con algún ajuste, alguna ampliación pueden atender en la modalidad de tiempo completo 250 o 300. Es bien importante que digamos, como sociedad asumamos que es el tiempo histórico en que esta transformación es posible. Sí, totalmente, de acuerdo con usted, en tema del tiempo completo, el tema del inglés, el tema de la informática, el tema de las actividades también extracurriculares. Hace falta eso en Uruguay y ojalá que se pueda cumplir. Sabemos que no es fácil, que lleva muchos años implementarlo porque requiere no solamente dinero, también recursos humanos especializados, edilicios, como decía usted recién. O sea, implica muchos cambios, pero si uno empieza a caminar en esa dirección seguramente va a llegar paso a paso. Es un desafío en cada una de esas dimensiones. Hoy sí. que tenemos algunas restricciones de recursos docentes, plantear la extensión del horario implica políticas de estímulo a los jóvenes para que se incorporen a estudiar la docencia. Me consta que las autoridades del Consejo de Formación en Educación están estudiando este tema. Supone extender el horario a un niño de una escuela de 4 horas a una escuela de tiempo completo. Desde el punto de vista del presupuesto nacional, suponen $1.100 o $1.200 anuales en forma recurrente. ¿Por cada niño? Sí, por año, por niño y por año. $1.200. Sí, es decir, pasar una escuela, el ejemplo que yo estaba tomando, pasar una escuela que tiene 200 o 250 niños a una escuela de tiempo completo, además de las inversiones edilicias, fundamentalmente comedores, cocinas, es un adicional de $300.000 anuales que obviamente si uno lo piensa en decenas de miles de niños es un esfuerzo presupuestal. Yo creo que a esto se ha estado apostando y confío que sea una línea de política educativa que tanto tiene amplios consensos en la sociedad y en el sistema político, se pueda expandir en estos próximos años. Claro. Florita, ha sido muy amable en estar esta mañana aquí con nosotros vía telefónica en Radio 1010. Le agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, seguimos en contacto. ¿Cómo no? Siempre la educación es un lindo tema. Gracias a usted, que pase bien. Gracias. Presentó Asociación Española. Desde 1853, primera en salud. Informes 1920-7000.